Hablamos de la familia perfecta, porque la perfección ya la encontraremos en el cielo, pero saludable quiere decir que a pesar de que hayan problemas, existen mecanismos para ir solucionando y mejorando y potenciando, y eso incluso fortalece más a la familia. Están todas las predicaciones colgadas en internet, puedes escucharlas si no has podido escuchar alguna de ellas. La primera de ellas hablábamos de una familia con principios, sería como las raíces de un árbol y que realmente así es como será su fruto. Y hablábamos, pues, la familia, por ejemplo, de Abraham, cómo tenía esos principios de ser una familia elegida y un día vería tantas personas como las estrellas que seguirían su linaje. Y su linaje no solo es el de Abraham, sino que va a venir después Jesús, que va a ser pura fe. La fe es contada por justicia. Así que cuando miramos las estrellas, una de esas estrellas eres tú o soy yo. Somos los que hemos creído en Jesús. También en segundo lugar estuvimos hablando de una familia que funciona. Y para funcionar como un árbol tiene que crear ciertas estructuras, cierta ramificación que permite llevar a cabo que pueda sostener la copa de un árbol, los frutos, etc. Y hablábamos de muchas cosas, pero entre ellos de Adán y Eva, cómo Dios le dio indicaciones para poder multiplicarse, para poder cuidarse, de qué podía comer, de qué no podía comer. Y hablábamos de la importancia que es una estructura dentro de la familia y evidentemente en cualquier organización, en la propia iglesia, en un trabajo, cómo los roles están especificados, cómo hay unos límites para poder jugar, como por ejemplo, en un deporte concreto, y cómo hay un protocolo de actuación. Si ha salido la pelota por banda, pues cómo se saca, etcétera, etcétera, con unas funciones para que todo el organismo funcione correctamente. Y en esta semana quería hablar de una familia que perdona. Una familia que perdona. Y me recuerda a una historia. Alicia, cuando vio el flyer que preparó Paola, dice, me recuerda a la túnica de colores de José. ¿Te suena esa historia? Tenemos una persona precisamente de esa familia de Abraham, que llega a un momento que Jacob tiene muchos hijos, un bisnieto, es decir, estamos hablando ahora de José como bisnieto de Abraham. Uno de ellos, José, tiene a muchos hermanos y él es el favorito de su padre. Es algo que no es bueno en las familias tener favoritos y eso va a generar muchos conflictos. Pero por la razón que fuera, Abraham tuvo a José como favorito y le regaló una túnica de colores. Era un hombre que iba a ser llamado por Dios, José de Egipto, de una forma muy especial. Pero a veces las promesas que Dios da parece que mueran a tierra y parece que van a desaparecer, pero luego las va a revivificar. ¿Qué sucedió con José? Que empezó a tener visiones de Dios. Dios le decía cómo sería una persona que bendeciría a su propia familia, que los demás, hasta sus hermanos y sus padres, se postrarían delante de él. Y los hermanos, en vez de decir, uy, qué profecía más bonita, pues Dios te va a usar, pues tuvieron como envidia y celos y dijeron, pero ¿qué te has pensado tú? Hasta los padres dijeron, pero ¿qué crees tú que eres? ¿Que vamos acaso a postrarnos delante de ti? Los hermanos tuvieron tanta aversión contra José que en Egipto un día vino José pues, a traerles comida y tuvieron un plan maléfico, que era matarlo. Tú imagínate el que tiene toda la promesa querer matarlo. Y eso a veces pasa en las familias. Como en las familias hay disensiones entre hermanos, entre padres e hijos, por envidias, por cualquier cosa. No sé, tú conoces tu familia. Y en ese plan de querer matarlo, al final, por el mayor, Rubén, dijo, en vez de matarlo, ¿por qué no lo tiramos en esta cisterna y lo vendemos como esclavo? Y fue vendido como esclavo. La historia continúa en que él, siendo como esclavo, fue comprado por un hombre, Potifar, lo llevó a su casa, pero en esa casa donde le dio a cuidado todas las cosas, la mujer de Potifar quiso tener relaciones sexuales con él y él dijo, no, ¿acaso yo voy a ir en contra de mi Señor? Todo es para mí,
todo puedo gestionar y administrar, pero evidentemente no puedo tocar a su esposa. Y la esposa lo denunció como que quiso abusar en ella. Una mentira. Y cayó José a la cárcel. ¿Dónde están las promesas de José? ¿Dónde quedó esa túnica de colores ensangrentada ahora? ¿Cómo cayó en un pozo? ¿Cómo fue a un lugar encima acusado y ahora en la cárcel? ¿Acaso hay salvación para él? ¿Acaso hay una solución? Como bien conocen la historia, hubo un momento que en la cárcel tuvo visiones para sus compañeros que se cumplieron. Y más adelante, años después, te voy a hablar de una historia que va a durar como 12 años de cárcel. Después de 12 años, Faraón escuchaba que había un hombre en la cárcel que tenía visiones de Dios. Y José fue levantado de la cárcel. Y dijo, he tenido un sueño. ¿Puedes decirme qué significa este sueño? Y dijo, sí, Faraón, lo que usted ha soñado es lo siguiente. Dios ha dicho, 7 años habrá de riqueza y 7 años de pobreza. Entonces Faraón quedó sorprendido de la sabiduría que tenía del cielo y de Dios, que dijo, ¿quién mejor que administrar la riqueza que nos va a llegar que un hombre con una sabiduría como la tuya? Estamos hablando de un país como Egipto, que Faraón se reconoce como el dios de los dioses allí. Además, hay una familia que en este verano han estado allí y habrán visto gran esplendor que todavía queda de ese tiempo. Pero cogieron a un judío esclavo porque tenía la unción del Dios Altísimo. Y entonces fue levantado José. Fue levantado José para distribuir toda esa riqueza. Ya te puedes imaginar la historia, después de 12 años ahí de cárcel, ahora vienen 7 años de prosperidad. Pero cuando viene la pobreza, no solo va a atacar esa pobreza a Egipto. ¿A quién más va a atacar? A Israel, a Canaán. ¿Y qué va a pasar con Jacob y sus hijos? Que van a tener pobreza y van a ir a Egipto a pedir comida y van a ver que allí está José dándoles comida y ellos postrándose delante de él. ¿Cómo Dios permite que la historia se tuerza de tal manera para hacer al final y permitir su voluntad? Dice Agustín de Hipona que Dios escribe recto en renglones torcidos. Y esto simplemente es una ilustración de tantas ilustraciones que encontramos en la Biblia, que son personas que han tenido algún tipo de conflicto dentro de las familias. Adán y Eva tuvieron conflicto con el pecado. Ha sido el hombre que tú me diste. Caín y Abel tuvieron conflicto. Abraham tuvo conflicto con Lot por los ganados. Isaac e Ismael tuvieron conflicto. Jacob y Esaú tuvieron conflicto. Absalón mató a Amnón por causa de un agravio contra su hermana. Es decir, hay conflicto en las familias. Y si yo hablo de la tuya, ¿hay conflicto en tu familia? Muy bien, pues hablemos hoy de otro tema, porque no hay. Yo estaba repasando en mi familia y habían cosas llamativas. Por ejemplo, en una ocasión fui a Málaga, tenía un tío, ya falleció, y tenía en esa época como 65 años. Vi a mi tío en una conversación familiar, relajada, de pronto ponerse a llorar como un niño. Un hombre de 65 años, con hijos y con nietos, y empieza a llorar, y muy cuerdo, es decir, en perfecto estado, trabajando, llorando como un niño. Y decía, no puedo soportar saber que mi madre siempre, toda la vida, ha querido más a mi hermano. Un hombre con toda una vida destrozada, agrietada, por la diferencia de que su mamá quería más al hermano. Bueno, Málaga sabéis cómo es. Y es curioso porque yo como un chaval de 14 años no entendía las cosas. ¿Sabéis cuál era el apodo del hermano? El feo. Y digo, pues si feo, ¿cómo le querrá tanto? Paquito el feo. Y dices, vale, ¿no? Pero esto es Andalucía. Pero había un amor especial. Y pensaba yo en personas, familias que he conocido, incluso algunas cosas de la propia familia. Hermanos enfadados por una herencia. ¿Te suena? Lo he visto.
Yernos y sus suegros no hablarse por años, quizás hasta fallecer. He visto a un yerno hablando con su suegro en el lecho de muerte del suegro porque ya tenía cáncer, pero estuvo 20 años sin hablarle. He visto también abuelos que no pueden ver a sus nietos. He visto hijos que no quieren saber nada de sus padres. He visto adolescentes robando a sus padres en su casa. Chicos jóvenes expulsados de su casa. Realmente hay disensión en las familias. ¿Y qué decir de las típicas escenas de Navidad? Los cuñados, Esos, los cuñados que todo lo sabe, o la suegra todo el año ahí, o el suegro, o el yerno, tantos, ¿no? Y realmente esto nos lleva simplemente a reflexionar sobre, tiene que haber algo que haga que pueda haber como mínimo un mecanismo para solucionar o mejorar esta situación. Y en ese sentido quería darte unos puntos. Hay 7 puntos que te quiero tratar, pero verás que pasarán brevemente o de forma muy interesante. La primera es que la necesidad de perdonar proviene de un conflicto. Es decir, existe un conflicto, sí, pero eso es una oportunidad maravillosa para perdonar. No solo digo para resolver, que está bien, y otro día quizás hablamos de gestión de conflictos, pero en la actitud del corazón, Dios nos está llevando a perdonar. ¿Qué es perdonar un conflicto? Realmente el conflicto, ¿de dónde aparece? Mira, dice la palabra, la Biblia, que habla continuamente de la familia y da muchos ejemplos, Proverbios 18, 19, dice el hermano ofendido, habla de personas en la familia, puede ser hasta en la iglesia, puede ser personas que se aman mucho y son amigos de muchos años. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas, las peleas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Es decir, se cierra la puerta y se cierra con llave. ¿Tú has ido alguna vez a un castillo? ¿Has visto una puerta cerrada? ¿Has intentado llamar? Allí nadie te oirá. Pues a veces los conflictos hace como cerrar una puerta así y decir, es que no quiero ni oír una posibilidad de reconciliación. Hay una distancia abismal. Y estamos hablando de hermanos, de personas que se aman, de personas que estaban cerca, que seguramente habían comido juntos muchas veces. Pero de pronto el conflicto, por la ofensa, por la herida, por lo que fuera, hace que sea como una ciudad fuerte que marca una distancia. Pero ¿de dónde surge el conflicto? El conflicto surge básicamente, si te acuerdas de la semana pasada, hablábamos de que nosotros tenemos unas reglas. Por ejemplo, mi esposa, para ella es muy importante, es extremadamente importante el orden en casa. Y para mí no es tan importante, yo llego a casa, dejo la mochila en cualquier sitio y tal, y eso genera un conflicto. Ella tiene una regla y para mí es más importante llegar y refrescarme un poco y echarme el café y situarme porque vengo cansado. Y para ella, a pesar de que ella venga también cansada, es poner todo en orden. Su regla es diferente a la mía y eso genera un poco de conflicto. Por otro lado, yo soy hiperpuntual. Y si no salimos con un tiempo margen, pues me empiezo a poner intenso. Y para ella dice, bueno, no va de 5 minutos, no pasa nada. Y yo sí que va porque es mi compromiso de llegar antes, porque es mi regla y su regla es un poquito diferente. Y entonces se genera el conflicto. Esto es normal. Imagínate 2 trenes que se acercan y pueden chocar. ¿Por qué chocan? Porque están cerca. Y si te fijas, precisamente lo que hace que hayan conflictos en las personas es la cercanía. Irra, ¿tú has tenido alguna vez un conflicto con Dani López? No. ¿Tú, Cecilia? No. Rosa, ¿has tenido alguna vez alguna cosilla? Y hace... "Buh". Si Dani López es un santo.
Pero su mujer ha tenido conflictos. ¿Por qué? Porque Irra no ha estado viviendo en su casa, Cecilia o yo tampoco, pero ella pues conoce las normas, cómo pueden fregar. Y precisamente los grandes conflictos surgen de personas que se aman, de personas que están cerca, de personas de las cuales estás teniendo unas expectativas especiales. ¿Qué decir cuando son personas de las cuales ya les colocas una expectativa mayor? Es que un profesor no debería hablar así. Es que un padre nunca trataría así a un hijo. Es que un pastor debe ser de esta manera. Es que un policía, ¿cómo está allí fumando o yendo de fiesta o no sé qué? Y se marcan una serie de cosas. Un médico nunca puede hablar. Y ya se le pone unas reglas añadidas. Fíjate, el hermano, ese cercano es ofendido, más tenaz. Y fíjate que los grandes conflictos y dolores que uno tiene en su vida quizás han venido de las personas que más cerca tuyo han estado. Las mayores traiciones quizás. El mismo Jesús fue traicionado por alguien que comía de su plato llamado Judas. Pedro le negó. ¿Qué decir, por ejemplo, de la circunstancia en una familia de un divorcio? El divorcio, ya no se quieren ver, no se quieren hablar, todos separados, sentimientos, no le hables a uno del otro. Pero si tiramos la historia atrás, ¿qué veríamos? Dos personas que se conocen, dos personas que se invitan a salir, dos personas que te toman la mano, que tienen la esperanza uno del otro, que quiere hacerle feliz y que se siente feliz con esa persona, que le agradan los chistes de la otra persona, que un día pues celebran una boda delante de muchas personas y ven en todos los detalles una bendición extrema. Y luego incluso hasta tienen hijos, tienen una esperanza por delante. ¿Y cómo acaba al final todo? No quiero saber nada de esa persona, es la peor persona del universo. Y esto es normal, porque cuando hay cercanía hay mucha confianza, mucha expectativa en que la otra persona pues cubra tus reglas y que tú vas a cubrir las suyas. Y por tanto simplemente quiero transmitir que es normal, que esto pasa en las mejores familias, que esto es así. No sé si a veces has tenido que en tu familia incluir a alguien. Decir, bueno, pues tu padre que venga a comer con nosotros, que venga a vivir con nosotros estas semanas porque ha habido un accidente en su edificio, que pase unas semanas con nosotros. Quizá vive de lejos, pues que pase un mes, que pase 2 meses. Ah, sí, aquí está tu cama, aquí está tu habitación y tal. Y luego van pasando las semanas y ya dices a tu mujer, oye, tu padre come mucho, ¿no? Oye, ¿y tu padre está ahí siempre viendo la tele? ¿No tiene otras cosas que hacer? Y muy fuerte y incómoda porque está cerca. Y exigimos de más. Pero hay una forma en cómo, o varias formas en cómo no resolver nunca un conflicto. Un día vi en una conversación con un psicólogo, me dijo que si dos personas tienen un conflicto, tienen lógicamente que resolverlo. Si en la familia hay conflicto, padre e hijo, tienen que resolverlo. Si se intenta huir, pues evidentemente eso no se resolverá. Las típicas conversaciones incómodas con tu hijo, las típicas conversaciones o temas que tú no tratas en tu matrimonio. Las temas es malo porque el problema siempre está. Pero él me dijo que si una persona busca un aliado fuera, a quien le explica sin resolver esto, ¿qué sucede? Y me dijo, el problema se perpetúa. ¿Por qué? Porque ahora se ha creado un aliado que ahora ya por fidelidad con él ya el otro está mal y este con este ya el otro, ves, me da la razón. Y eso pasa en los matrimonios. Ayer tuvimos una escena muy significativa en mi casa. Nosotros
como papá y mamá, con Joel, íbamos a ver unos dibujos. Queríamos que en vez de una forma de ver los dibujos, que fuera en otra. Él, bueno, fue una cuestión mía. Yo le dije que esa película no teníamos que verla así, teníamos que verla tal como habíamos quedado. Él se puso intenso, que sí, que no. Y digo, no, pues sí, ¿no? Apagamos la tele y ya está. Y entonces, como él siguió intenso, pues entonces apagamos la tele y ya está. Apagué la tele. Entonces él se puso más intenso, queriendo los mandos, y digo, no, no, esto es lo que hemos dicho, si seguimos en esta línea no podemos seguir. Vamos a verlo tal como hemos dicho en familia de esta manera. Y entonces de pronto llega Alicia. Y llega Alicia y dice, uy, ¿qué está pasando aquí? Y ve a Joel ahí súper furioso, a yo tranquilo ahí con mi ordenador diciendo esto es lo que hemos dicho y él no está siguiendo lo que habíamos comentado. Y Alicia hizo una cosa muy buena, que dijo, si papá te ha dicho eso, te ha dicho eso. Punto. Y ella y yo nos miramos como, ya hablaremos luego tú y yo. Ella me echó una mirada como, quizás no era para tanto, quizás sí. Y luego en la cama, tranquilitos, cuando yo ya estaba durmiendo, dijimos, pero las películas, habíamos dicho, esto no lo habíamos dicho, sí, pero mejor así, vale, pues mañana lo hacemos. Y nos arreglamos. Pero si ella hubiera llegado diciendo, ay, papá, tú siempre eres así, venga, Joel, ponemos la tele, aquí no pasa nada. Y se alían, papá ha perdido toda autoridad, ya Joel coge su máquina, ya sabe dónde ir, cuál es el sitio fácil, etcétera, etcétera. Entonces Dios lo que nos invita es a buscar siempre esa conciliación. Y hay una cosa que me gusta, estamos en una serie de familias y hay un texto que a mí me gusta que quiero compartir. Dice, vosotros maridos, primera de Pedro 3:7. Igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Curiosamente, si hay un conflicto entre hombre y mujer, se rompe la relación con Dios. Es curioso, se diluye, ya no es igual. Yo a veces cuando ha habido algo intenso que no nos hemos puesto de acuerdo, me pongo a orar y digo, qué rollo, las oraciones no llegan igual y tengo que resolver eso. Y es como Dios quiere esa armonía sin que hayan terceros y que se pueda primero resolver el tema, sobre todo entre hombre y mujer, entre marido y esposa, porque son una sola carne. Voy a ir, si me permites, un poquito más allá. Incluso dice la palabra de Dios, esto suelo escuchar personas mayores, dice la palabra de Dios que si por un tiempo van a estar sin tener relaciones sexuales, que lo estén por un tiempo corto, porque si no el enemigo es muy sutil para introducirse. ¿Por qué? Porque es una forma de seguir atando el compromiso como una sola carne entre hombre y mujer. Pero este conflicto de aquí que yo comentaba del tercero puede ser usual. Conozco de un matrimonio que es la mamá, pues, la esposa, comenta y explica las cosas que suceden antes a su madre que a su marido. Y hasta se toman hasta decisiones, oye, que sí, que vamos a comprar ese coche, ya he hablado con mi madre y el marido ahí diciendo, hola, pero yo he pensado que en vez de un coche esperar un poco, no, no, que mi madre dice, no, que sí, que... Y ya tiene una fuerza que dice, no, las cosas de casa se construyen papá y mamá y hacia arriba. Huir o buscar aliados perpetúa el conflicto. Y por eso es bueno ir a la batalla, enfrentar directamente. Y voy ya cerrando, aunque será un poquito extenso, sí que te aviso, porque viene una parte que va a ser muy interesante, pero nos quedan 3 puntos y quiero que sobre todo te quedes con lo que viene. El amor cubre multitud de faltas. Primera de Pedro dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, no dice simplemente amor. Te está diciendo ferviente, como que se note. Porque el amor
cubrirá multitud de pecados. Incluso fíjate cómo continúa, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Es decir, que cuando hospedas a alguien, pues que no haya ahí esas conversaciones. ¿Por qué? Porque esas cosas suceden. Yo lo veo esto como dos personas que son como dos estufas. Si se acercan mucho, hasta una se va a quemar con la otra. Pero si uno no se acerca nunca a una estufa, bueno, una persona con una estufa, si uno no se acerca nunca, pierde el calor que tiene. Y de la misma manera es bueno acercarse, pero evidentemente puede producir cierta quemadura. El viernes iba por la calle y me encontré a una chica. Iba yo hacia mis clases, iba con un poquito de tiempo y de pronto me encuentro a una chica de Xavi, hola, qué maravilla verte, wow, hola, nos abrazamos y tal, y dice, qué pasada, y digo, ¿qué? ¿Cómo te va la vida? Yo le expliqué, ella me explicó, mira, nosotros nos conocíamos de Juventud para Cristo, de JPC, y venía a los campamentos y ha recibido de Dios, y yo también, ha sido maravilloso. Y estamos hablando de 10 años hace de esto, ¿no? Y wow, qué pasada, que no sé qué. Y digo, ¿qué tal la vida? Pues bien, acabé de los estudios, me fui a Estados Unidos, he estudiado un estudio bíblico con palabra de vida, era un año, luego he hecho otro, he vuelto y ahora pues quiero trabajar en no sé qué, en economía y business y no sé qué y tal, y voy a estudiar. Fantástico. Y al final cuando, oye, dale saludos a Lidia, Joel, tal, nos abrazamos, genial. Y al final se queda y dice, ¿puedo orar por ti por algo? ¿Por qué puedo orar? Quiero orar. Y digo, bueno, por la iglesia, por lo que sea. Sí, ora por la iglesia, ora por esto. Y le dije 2 o 3 cosas y se pone a orar. Gracias, Señor. Gracias, te pido por estas cosas, por estas otras. Y dice, y gracias por Xavi, Alicia, las palabras que han llegado al corazón, que me han llegado, dice, a pesar de que a veces hubo inconvenientes. Y yo estaba así, íbamos de buen rollo y ahora exponente. Y yo, sí, Señor. Pero, y dice, pero el amor lo suplió todo y tal. Y yo, ¿hola? ¿Sabes? Y digo, gracias. ¿Sabes? Y luego, y cómo llegó al corazón y nos ha instruido tanto y estoy en el Señor y tal. Y hace, amén, amén. Oye, qué alegría verte. Y yo, sí, yo también. Pero, y digo, wow, qué fuerte, pero qué bonito que supo cubrir. Entonces, bueno, ya te puedes imaginar, pues vas caminando y dices, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y luego te acuerdas que sí que es verdad que había momentos sobrenaturales y ella viene de un contexto menos sobrenatural y eso pues ella pues tenía sus reservas en algunas cosas. Vale, pero ni siquiera se comunicó, pero el amor cubrió todo, me bendijo, se alegró, me dio y dices, qué maravilla. ¿Por qué tuvimos inconvenientes? Es una palabra bonita, ¿no? ¿Por qué tuvimos inconvenientes? Porque estuvimos cerca, porque pasábamos 15 días en la misma casa colonia y año tras año y era un tiempo que era así. Y fíjate que el amor que cubre las faltas perdona. Yo no sé si te vienen personas en esta mañana a tu mente. Y pido al Espíritu Santo de Dios si hay algo en tu corazón que no hay perdonado. Porque quiero ir muy directo y no extenderme en el tiempo. Pero por tanto, escucha bien mis palabras, por favor. Si hay falta de perdón en tu corazón, o resentimiento por alguien, o alguien que jamás te gustaría encontrar por la calle, si hay algo, te hace estar enfermo, nos hace estar enfermos. Nos afecta espiritualmente nuestra relación con Dios. Nos afecta anímicamente porque nos puede crear un estado de ansiedad o de preocupación o de desánimo o de complejo. Y hasta nos puede afectar físicamente. Personas que contraen, conozco casos, personas que han contraído enfermedades por un conflicto no resuelto. Y eso que seguramente que has visto, padres que han tenido conflicto con los hijos o matrimonios que se han divorciado y luego han salido algunas enfermedades o salido algo. Hay temas ahí muy serios. Y perdonar es otorgar vida, es regalar vida y es recibir vida, es hacerte libre, es estar en él. Dice la palabra en Primera de Corintios 13, el amor es sufrido, el amor no es, vamos siempre de pie, siempre nos entendemos, es sufrido, pero también es benigno, quieres lo mejor de la circunstancia.
porque no buscas lo tuyo, no buscas lo suyo. Proverbios dice, el que perdona la ofensa, cultiva ¿el qué? El amor. Ese es el amor. El amor, discúlpame que te diga, no solo es servir en la iglesia y hacer muchas cosas, porque eso hasta podemos llegar a hacerlo hasta por nosotros o para que nos vean o porque nos gusta hacerlo y nos divierte, no lo sé. El amor se puede mostrar, mira, llevo un regalo y voy al cumpleaños, pero claro, esperas que luego en tu cumpleaños también, entonces, bueno. Pero el amor cuando es que das lo que no esperas, dice, y el que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Colosenses dice, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. José de Egipto, como bien sabes, vinieron los hermanos y dijo que los perdonó, a pesar de toda la circunstancia. Pero es muy curioso porque en el capítulo 50 explica la siguiente situación. Jacob muere y los hermanos dicen, ahora que ha muerto nuestro padre, José nos va a aniquilar, porque es el segundo de Faraón. Y entonces llegando a él, le dijeron, José, nuestro padre, cosa que era mentira, nuestro padre nos ha dicho que te digamos que nos perdones. O sea que José, ¿tú sabes cómo reaccionó José en ese momento? Génesis 50, 17. José lloró mientras hablaban. No sabemos por qué lloraría. Lloraría porque quizás no entendían que ya les había perdonado. Lloraría quizás porque los hermanos, a pesar de haber sido mentirosos, porque lo vendieron, dijeron que había muerto su hijo, o sea, su hermano, y todavía estaban mintiendo. No sé por qué lloraría, pero lloró amargamente. Pero mira con qué sabiduría encaja el tema. Dice, vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Estoy yo acaso en lugar de Dios? Voy a acabar la frase, si me permites, o voy a añadir un paréntesis, que no está en la Biblia, pero si me permites para dar un énfasis en algo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios para no perdonarte? Vosotros pensasteis mal contra mí. Y aquí viene la revolución personal. Dice, mas Dios lo encaminó todo a bien. Es decir, a pesar de todo el mal que habéis pensado y ha funcionado, yo sé que tengo un Dios que hace que todas las cosas ayuden para bien a mi vida. Por tanto, todo lo que pueda acontecer, todo el mal que me puedan hacer, el dinero que me puedan quitar, la situación que pueda suceder, la traición, lo que fuera, yo sé que nadie puede alcanzar a mermar la misericordia de Dios sobre mi vida. Es mucho mayor. Y dice, Dios lo encaminó todo para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Entendió el propósito de Dios. Y en nuestro árbol, que crece, a veces crece de forma que dices, uy, estas dos ramas se han entrecruzado, hay una raíz de amargura en mi corazón, ha provocado un mal en mi vida. Dios dice, corta, saca esa raíz de amargura, porque si no se poda, no puede seguir creciendo. ¿Tú sabes por qué se podan los árboles? Esto lo aprendí de Alex Pujol, que me lo dijo en el retiro que hicimos de íntimo. Estaban podando un árbol muy grande. Y yo sabía que el árbol se poda pues para que si la savia tiene que ir a dos ramas y hay una que está enferma o está decaída o no funciona,
Pues si se corta, toda la savia va a una y entonces a la parte saludable pues produce más. Tiene mucho sentido. Pero me dijo una segunda que, no sé si te acuerdas, estabas en íntimo, en el retiro, había una cristalera y un árbol muy, muy grande fuera. Y para mí era un enorme, grande, precioso árbol. Y decían, míralo, está enfermo, porque no lo podan. Yo digo, ¿qué dices? Y era que el árbol tenía sobre sí un montón de ramas. Y dice, si no se podan, las ramas viejas van cayendo encima y ahogan el crecimiento. No podemos crecer espiritualmente. Si luego vas a tu trabajo y no te promocionan, si las personas que están a tu alrededor no te dicen, oye, qué buen trabajo estás haciendo, hasta si aquí en la iglesia el pastor no te dice un día de predicar y tú lo estabas deseando, es que hay unos hilos escondidos que son de Dios, que Dios está apartando bendición, porque hay una raíz de amargura que se tiene que solucionar, porque si no, transpira eso. La poda es buena. Señor, trae a memoria personas que tenemos que perdonar, personas a las cuales hayan hecho bueno o malo, nos escuchen o no, quizás ya hayan fallecido o no, pero que nuestro corazón se prepare para decir, Señor, te entrego el dolor que me ha producido. Bendícelo tú, bendícela tú, Señor. Yo quiero ser libre y sano. Y sé que has preparado, Jesús, un camino maravilloso para hacerlo espectacular en mi vida. Y no dependo de esto. No dependo de lo que hacen otras personas, porque dependo de tu gracia. Si estás lleno de Dios, estás lleno de perdón. Estuve ahora en la conferencia en Estados Unidos y uno de los predicadores, que era un coordinador de área bastante reconocido, dijo una frase muy fuerte. Dijo, el que no perdona no ha conocido a Jesús. Y te voy a dar explicación de esto, que Dios me iba dando revelación. Mira, mira la parábola de los dos deudores. Habían dos hombres, un hombre el cual debía a otro hombre. Voy a empezar por la parte de la parábola que ya conoces seguramente, pero en el bloque segundo, ¿vale? Vamos por partes. Dice que un hombre saliendo vio a un siervo que le debía 100 denarios. Vamos a hacer clase de matemáticas. 100 denarios, que es esta moneda que ves aquí. Denario de Trajano, el 114 después de Cristo. 100 denarios le debía. Y haciendo de él, Irra, ¿te acercas, por favor? Gracias. Ponte aquí. Ahora te voy a recordar los 20 euros. Le coge y dice, que me debes 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba, bueno, chaval, es lo que pone, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes, es mío. Dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, venga, haz así una reverencia, dice, es orgulloso. Es broma, ¿eh? Y entonces dice, postrándose, sí, agacha un poquito la cabeza, ¿vale? Dice, le rogaba diciendo, dime, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Vale, ya pasó un momento, vale. Pues más, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriéndolo a su señor todo lo que había pasado. Mira allí. Vale, ¿puedes sentarte? Muchas gracias. Un aplauso aquí a Irra. 100 denarios. ¿Qué es un denario? Un denario es el dinero
del trabajo de un día. Yo no sé más o menos cuánto puede ser eso. Pongamos que trabajas todo el día, no sé, 40 euros, 30 euros, no lo sé, es igual. Pon 50 euros, lo que sea. Pues si estamos hablando de 10 denarios, estamos diciendo lo que el dinero que se consigue después de trabajar durante ¿cuánto tiempo? 100 días. Si un día gana un denario, 100 días. Por tanto, estamos hablando, pues si pones aquí dos ceros, unos 4.000 euros es lo que por ejemplo, Irra debería estar trabajando como 100 días para poder pagarme. Estamos hablando de más o menos 3 meses trabajando él para poderme pagar a mí lo que, lo que me debe. ¿Sí? ¿Es justo que le pida esto? Sí, es mi dinero. Pero ahora fíjate cómo empezaba la parábola. Entonces, llamándole su señor... No, esto es anterior. Es posterior. Pip, pip, pip. Así, ahora. Dice, por lo cual, comienza la parábola. ¿Vale? Dame 3 minutos más y cerramos ya, pero esto es importante. Mira, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Dice, y comenzaron las cuentas y se fue presentando. Uno le debía 10.000 talentos, que es esa moneda que tienes abajo. A este, como no pudo pagarle, ¿sí? ¿Ves? Tú me pides a mí 10.000 talentos. ¿Vale? Como yo no pude pagarle, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos. O sea, ahora él debería venderme a mí, a mi mujer, a mis hijos para ello. Todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, yo tampoco me... yo tampoco me arrodillo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. ¿Y puedes decir lo que pone la última frase? El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, Le perdonó la deuda. ¡Wow! Gracias. Un aplauso aquí al maestro. ¿Sabes cuánto es un talento? Un talento son 6.000 dracmas. Una dracma son 3,6 gramos de plata. Por tanto, se está hablando que más o menos un talento corresponde a denarios, que son los días de trabajo. ¿Sabes a cuántos? 5.400 días de trabajo. Pero yo le debía un talento a Chicano. No, 10.000. Por tanto, hay que añadir 4 ceros. 5, 4, 0, 0, dale 4. 54 millones de qué? De días trabajando. ¿Sabes cuántos años de trabajo significa esto? 180.000 años de trabajo. Erra, ¿te puedes acercar? Trabaja por mí. ¿Tiene sentido? Me acaba de perdonar la esclavitud mía, de mi mujer, de mi hijo. ¿Tendría que estar trabajando 180.000 años, ni 1.000 vidas aquí me da? ¿Y este chaval que tenía que trabajar 3 meses le meto en la cárcel? ¿Tiene sentido? ¿Has sido perdonado por Jesús? ¿De todo lo que has hecho, de lo que he hecho? ¿Acaso tiene sentido que tú que vas a ir al cielo y te ha perdonado de todo, el peor pecado es rechazar a Dios, y lo hemos rechazado en algún momento de nuestra vida antes de conocer? ¿Tiene sentido que no le perdonemos a otra persona un insulto, un robo, hasta un asesinato,
horrible todo. Pero ¿tiene sentido si nos está regalando eternidad, Jesús? Y simplemente quiero cerrar con esto. Jesús nos perdona eternamente. Jesús nos ha perdonado eternamente. Si algo tenemos que ser, es agradecidos. Es agradecidos. Hoy es una maravilla, un día de bautismo, que muestra una demostración pública de que Jesús le ha perdonado de todo. Cuando entra en el agua está diciendo, yo estaba para ir a la cárcel, pero Jesús me levantó. Ese es el simbolismo. Quizás hay algo ahí en tu corazón que a pesar de que quieres luchar, está ahí. Hay arenilla ahí. Hay una raíz de amargura o hay simplemente un resentimiento o una herida más que lícita de tus reglas. Y te voy a pedir si te quieres poner de pie. Simplemente queremos orar. Hay muchas situaciones familiares, hay muchas cosas ahí en el pasado, o quizás simplemente decir. O simplemente para recibir más del perdón de Dios. Así, si te puedes levantar, simplemente vamos a hacer una oración. Todos tenemos algún tipo de resentimiento, hemos sentido traición, nos han dolido cosas que nos han dicho en la infancia. Pero hayan hecho lo que hayan hecho, Espíritu de Dios, me pongo con vosotros aquí abajo porque también me reconozco en situaciones difíciles de vida. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nuestros corazones para romper la mentira de que el agravio es muy grande, porque tú lo has permitido. Y a pesar de ese agravio grande, hay bendición que tú vas a transmitir, como en José, a pesar de eso. Y también queremos, Espíritu Santo, que tú reveles a nuestra vida todo lo que nos has perdonado. Es inimaginable, nuestro cerebro no podrá alcanzarlo nunca, pero que al menos las neuronas que tengamos puedan ser conscientes del perdón. Y te invito a repetir estas palabras si tú quieres. Gracias, Jesús, por morir por mí. Yo decido perdonar y pon tú el nombre, dilo para ti mismo, que nadie escuche, y pon la lista de nombres, pon las relaciones parentales dentro de la familia, fuera de la familia, a tal persona, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hijo, Di, yo decido, porque es una decisión el perdonar, no un sentimiento. Yo decido perdonar. Y puedes seguir diciendo. Te dejo un momento para que quizás Dios trae algún nombre más. Y yo decido perdonarme a mí también. Porque hay personas que sienten culpabilidad. Y yo soy libre. Y hago libre a esas personas. Y reconozco que tú eres el Salvador, quien me perdona y que me da vida en abundancia. Puedes repetirlo. Y vida eterna. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos un aplauso ahí al Altísimo.
Vamos a tener un momento de alabanza para tengamos tiempo también de